Unión Radio. Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Hola, mi nombre es Andrés Cañizales. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Radio Migrante, este proyecto audiovisual que estamos llevando en sinergia con Mundo UR. Vamos conociendo historias de venezolanos en distintos lugares del mundo, venezolanos que han emigrado en los últimos años. El día de hoy tenemos como invitada en este nuevo capítulo de Radio Migrante a la barquisimetana Osiris Ceballos. Osiris está residiendo en Riohacha, Colombia. Te damos la más cordial bienvenida, Osiris. Nos da mucho gusto conversar contigo. Hola, no, Andrés, un gran gusto poder estar contigo y bueno, poder saludarte y saludar a toda la gente que seguramente está viendo este proyecto, que por demás felicitarte y felicitar a todo tu equipo porque pues es un trabajo muy interesante el que vienen desarrollando. Osiris, estás viviendo en Riohacha, ¿no? Colombia. ¿Desde cuándo emigraste? Bueno, sí, yo vivo en Riohacha. Riohacha pues es la capital de La Guajira y yo llegué acá hace aproximadamente más de 4 años, sí, 4 años y medio o algo así. Eh, Acá estoy, sí, desde hace ese tiempo. No estás en Venezuela, pero estás relativamente cerca de Venezuela. Sí, estoy a 200 kilómetros de la raya fronteriza, muy cerca y muy lejos, como digo yo. Sí, porque luego, o sea, son 200 kilómetros que es básicamente como para tener una referencia en Venezuela, es como ir de Barquisimeto a Carigua probablemente. Ujú. Pero pues ya de ahí en adelante hay que hacer un buen trecho de camino que ya es en territorio venezolano, pero bueno, es un camino rural hasta llegar a la ciudad, bueno, digamos más importante de las que están en el camino, que es Maracaibo. Desde la línea fronteriza hasta Maracaibo hay aproximadamente como unas 2 horas y media de carretera. Es cerca, pero la distancia pues no se recorre tan rápidamente. Sí, que además de eso también existen como muchas cosas asociadas por los temas de, bueno, el cierre de la frontera y entonces eso complica mucho más. Yo pienso en cierta medida que más que la distancia es también como las dificultades del viaje por todo el periplo que implica pasar por una frontera que, bueno, digamos, legalmente no está habilitada para pasar, porque esa es la realidad. Entonces se convierte como en un cruce ilegal. Osiris, ¿en qué momento o si recuerdas si hubo alguna situación en particular te llevó algún hecho, alguna vivencia que haya sido como el detonante, ese punto, diríamos, de inflexión para decidir emigrar? ¿Puedes hablar de eso? ¿De qué fue lo que finalmente te llevó a salir de Venezuela? Sí, claro, yo salgo de Venezuela en el año 2018 y como digo siempre, mi historia de migración está muy atada a la de mi esposo, porque pues fue él quien realmente consiguió un trabajo, que para nosotros era como un punto de honor poder salir con que alguno de los dos tuviese un trabajo, porque para Ujú. ese momento teníamos un niño muy pequeño, tenía 3 años en ese entonces, ahora mi hijo ya tiene 8 y bueno, súper campeón. Pero entonces decíamos como que, claro, es complejo migrar y llegar de pronto, como tú escuchas mucha gente que dice, voy a ver qué hago, yo hago lo que sea, y ese Ujú. no podía ser un plan, bueno, para una familia o una pareja joven que tenía un niño de 3 años, porque pues para nadie es un secreto que cuando los niños están en esa edad, es también como mucha la dedicación que requieren y probablemente yo iba a tener que, digamos, en una primera instancia, tener como que dedicar pues más al niño y a lo que iba a ser toda su adaptación en el nuevo país. En nuestro radar, en honor a la verdad, nunca estuvo Colombia, pero pues el destino definitivamente nos trajo acá y las oportunidades, ¿no? Entonces al final uno está donde definitivamente pues está mejor y en ese momento nosotros en Venezuela nos sentíamos, bueno, muy acorralados básicamente por la crisis financiera.
Ujú. Mi esposo trabajaba para la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y los sueldos de los profesores pues se diluyeron. Eso es una realidad que todo el mundo creo que conoce. Sí, sí, Incluso sí. al día de hoy creo que sigue siendo lo mismo. Y entonces siempre estábamos como mirando esa opción, pero pues no nos atrevíamos, muy probablemente por todo este tema de la zona de confort, ya teníamos nuestra casa, toda nuestra familia. Yo tenía un trabajo muy chévere, un trabajo que yo amé profundamente y que me dolió muchísimo dejarlo. Yo creo que yo viví dos duelos a la vez, que fue el duelo migratorio y el duelo Del de trabajo. dejar el trabajo, sí. Yo trabajaba para una compañía multinacional que es la que hace las famosas galletas, estas de la leche, que bueno, no hace falta ni nombrarlas, las famosas galletas mejor amigas de la leche, ¿sabes? Las galletas Oreo. Eh, que ojalá y pudieran ser sponsor de este espacio, ¿verdad? Pero, Claro. pero entonces yo, o sea, para mí eso era como trabajar en era como estar en Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Era ese tema de que yo, pues mi sueldo también se fumaba, entonces trabajaba muchísimo, estaba en una coyuntura donde en la compañía estaban pasando cosas, pues como importantes, pero muy fuertes también por los temas de la migración, que había como mucha gente yéndose y probablemente era un poco más complejo, digamos, reemplazar las personas que se iban. Entonces trabajaba y mi esposo se vino adelante y él luego me dice como que mira, está la opción de que tú puedas seguir allá, porque yo Mm, decía, es que yo quiero tanto mi trabajo, es que yo no quiero irme de mi país y mi casa y mi familia y mi mamá y mi papá. Y entonces él me dijo, oh, que bueno, tú te vengas. Entonces ujú, yo tomé la decisión de venirnos, que como digo siempre, fue una decisión pensada en hacer familia. ujú. Porque yo decía, vamos, o sea, no hace sentido que yo me quede allá, probablemente, digamos, limitando como ese día a día de mi niño con su papá cuando perfectamente podíamos estar juntos. Y bueno, en ese momento también pasaban en el país cosas muy duras como la escasez, los cortes energéticos. El 2018 fue un año muy difícil para los Sí, venezolanos sin y no en duda. vano está pues dibujado ya en las estadísticas que fue el año donde salió una avalancha de Mm, gente y también en cierta medida fue muy triste porque hubo mucha gente que salió sin ningún plan. sí. Entonces, digamos que yo Mm. tuve la fortuna de salir con un plan que no era mío propiamente, pero era el de mi esposo y bueno, yo pues ahí iba como cubierta por ese paraguas familiar. Osiris, pues saliste de Venezuela en ese contexto tan difícil, un contexto, digamos, de escasez, de dificultades serias, severas, que se vivieron en el país. Y seguramente tenías muchas cosas en la cabeza en ese momento. Pero ¿recuerdas, Osiris, cuál fue la última comida que tuviste antes de salir de Venezuela? ¿Recuerdas aquello que comiste antes de Sí, irte? claro. Tú sabes que nosotros, bueno, nos vinimos por tierra porque ya de nuevo lo estuvimos conversando, el tema de la cercanía. Y recuerdo que mi mamá y mi papá viajaron con nosotros, nos llevaron hasta Maracaibo. Y esa noche nos quedamos bueno, en un hotel ahí que yo de verdad no recuerdo los nombres porque pues conozco muy poco Maracaibo, pero sí recuerdo que fuimos a cenar, fue como una cena de despedida en un restaurante muy emblemático, como estos, bueno, era una pizzería de estas italo-maracuchos Ajá. con sabor italiano-venezolano, y recuerdo que era un sitio muy pintoresco porque aparentemente había sido pues un sitio de mucha tradición, entonces habían como muchos cuadritos, afiches, autógrafos, cositas guindadas en las paredes, entonces donde estaban que si, por ejemplo, que cuando estuvo Rafael, que estuvo el Puma, que estuvo no sé quién, y todo Wow. era como muy asociado a esos temas bueno, del Festival de la Orquídea que hacía Venevisión en Maracaibo y llevaban un montón de artistas, y además recuérdate que siempre Maracaibo figuró como una ciudad muy importante de Venezuela, luego de la Claro, capital era la más importante. Entonces capaz y era como la parada obligada a ese sitio de todos los artistas que iban artistas. a Maracaibo. Entonces fue muy lindo
fue una cena muy linda, pero también muy nostálgica porque obviamente pues nosotros sabíamos que nos estábamos enfrentando como a este tema de que tú sales y no sabes cuándo vas a regresar. Y si a eso se le junta que nadie vio venir la pandemia, entonces la cosa es como más compleja, Es complicado. porque nosotros teníamos como ya establecida una rutina quizá de poder ir, venir o de que viniera nuestra familia, pero bueno, la pandemia lo cambió todo, que fueron alrededor de 2 años donde prácticamente nadie se pudo mover, digamos, en un espectro Hablando más amplio. de esto que estás mencionando, esa cercanía geográfica que te hacía suponer pues la posibilidad, y cualquiera lo podría pensar, pues de que estando tan cerca en Riohacha, estando tan cerca de Venezuela, poder ir con frecuencia. Pero ahora ubicándonos ahí en Riohacha, en relación con la alimentación de ustedes allí es muy diferente a la que tenían en Venezuela. Hay cosas de Venezuela que no consigas allí, a pesar de que están tan cerca. Bueno, sí, o sea, en la alimentación y en muchas cosas es distinto. Yo siento en cierta medida, pues, que los barquisimetanos somos muy particulares, porque no somos andinos propiamente, pero tampoco somos costeños propiamente. Entonces, Ujú. acá la cultura, pues, está muy enfocada como en el tema del pescado y los patacones, y todo ese tema del chivo, porque esto es una zona desértica, entonces es de hecho, el chivo hace parte de la gastronomía principal. Pero en temas de Venezuela, cuando nosotros recién llegamos, acá se conseguía una cantidad ilimitada de productos que nosotros, obviamente la primera impresión que tú tienes es, wow, todo lo que no se consigue allá. Eh, y entonces como que, pero ya luego como que la cosa comenzó a cambiar. Pienso que también como por temas cambiarios y quizás hasta por la Ujú. misma pandemia que dificultó pues quizá los viajes, ¿no? Porque Claro. podemos estar incluso enfrente de pequeño tráfico de alimentos, no lo sé. Esto es una cosa que yo estoy elucubrando, yo no tengo prueba de ellos, pero digo porque tú veías gente como con puesticos chiquiticos que tenían harina pan, mantequilla, mayonesa, chigüí, no sé qué. Entonces, capaz yo digo, bueno, lo viajaron en una maleta, se mete la pandemia, ya no lo pueden hacer. Pero sí, o sea, sin duda. Por ejemplo, yo tenía productos favoritos que aquí no los encuentro y siempre cuando viene alguien a visitarnos, que me comentan como que quieres que te llevemos, siempre en la lista yo coloco, por ejemplo, el chigüí, los pirulines, yo estoy haciendo demasiada publicidad aquí. Eh, pero acá la harina pan se consigue, incluso fíjate, ¿cómo se llaman? Las cervezas antes acá se encontraban, esa famosa Polar Pilsen se encontraba muchísimo aquí. Ya luego no se Ujú. consiguió más, y ahora pues obviamente son todas las cervezas colombianas. Eh, pero sí, efectivamente, yo pienso que en temas de alimentación, como esos pequeños cambios de productos, por ejemplo, el toddy no existe acá. Incluso sabes que acá pues hay unas operaciones, no tengo tanta claridad si es como planta o como producto o como distribuidora, pero Alimentos Polar tiene presencia en Colombia y, y ellos, acá hubo como una especie de prueba en el mercado y yo creo que el toddy que llegó a Riohacha todo lo compré yo, que, o sea, yo, yo no conozco a otra gente que me diga que le gusta el toddy, no, o sea, al menos cuando hablamos en esas especies de guetos venezolanos que todo el mundo delira por el toddy, pero acá no, acá es como otra, sí se toma ese tipo de bebidas achocolatadas, pero con otros nombres que saben súper distintos. Mm. Y de la comida, de esa comida distinta, digamos, ese proceso de adaptación de ustedes en esa vida cotidiana, ¿siguen cocinando con mucho acento, con mucho sabor venezolano o han ido incorporando recetas, productos, sazón Lo que pasa es de que, mira, colombiano de esa zona tan particular en donde ustedes están, ¿no? sí, yo tengo que hacer una confesión de partes aquí, que yo definitivamente soy muy mala cocinera. Entonces yo, Ah, arropándome con esa cobija, le endosé esa responsabilidad a mi esposo. Y entonces, bueno, él es como súper creativo, bueno, él es artista, es músico,
Y entonces él siempre está como innovando y comemos como con sabores de aquí, de allá y de todos lados. Pero sí hemos aprendido, porque eso pues no estaba como entre los platos como nuestros, el tema de los patacones, porque eso era para nosotros como que no, eso es súper difícil de hacer, no Claro. sabemos, no sé qué. Entonces acá nos explicaron, tú lo machucas, los sancochas, no sé, ya yo no me acuerdo cómo es, porque de nuevo lo hace mi esposo. Y comemos unos patacones súper ricos, y con el tema también de los mariscos, eso lo hemos como incorporado a la dieta también, pues estamos frente al mar, y Mm, entonces nada, o sea, siempre estamos pendientes pues de tener, bueno, pendientes no, siempre tenemos la certeza de que estamos comiendo pescado súper fresco, claro. entonces eso es como una bondad. Mm, Y otra cosa con relación a lo de las comidas, es que acá es súper difícil, por ejemplo, conseguir que, como en Venezuela, que tú sabes que ibas a un restaurante que había bandeja paisa, ¿no? O sea, cualquier colombiano ajá. que viviese en Venezuela podía ir y sabía que ir y iba a encontrar sus cosas. Acá no, acá en Riohacha, no sé si es quizá por un tema sociocultural o socioeconómico, tocaría como ahondar en esos temas de investigación, pero acá no, o sea, acá arepas, por ejemplo, así que reina pepiadas, no, cachapas tampoco, o sea, todas esas cosas, si tú te las quieres comer, las tienes que hacer en tu casa. Ujú. Entonces, claro, nosotros eventualmente hacemos, pero ¿sabes qué pasa también? Que yo siento que la cocina venezolana es bastante elaborada. Entonces, a veces como que, ay, vamos a hacer carne mechada, pero uno nomás de pensar, mechita, Claro, no sé tiene qué. todo Entonces, un proceso, ¿no? coge la molida y ya está mal listo, Bueno, rápido. ya sabemos, Osiris, que la cocina no es tu fuerte. No, no es mi fuerte, definitivamente no lo es. Osiris, nos hablabas antes de ese trabajo soñado, ideal, o un trabajo donde te sentías muy a gusto en todo caso antes de emigrar y bueno, vino todo el proceso, esa decisión familiar de irse del país. Estando ya en Colombia, tú siendo también una persona profesional, ¿en qué campo has trabajado laboralmente? ¿Cuáles han sido las actividades que has tenido? Sí, yo digo que he tenido, digamos, como que de lo que yo mucho me quejaba, que era que me faltaba tiempo para criar a mi hijo, yo acá lo he tenido. He Ujú, tenido tiempo para estar con mi hijo, y eso es una oportunidad para mí súper valiosa, porque pues él y yo, además del nexo de ya irrompible de ser la mamá, pues tenemos como una relación muy linda, porque yo pues le puedo dedicar mucho tiempo y compartir mucho con él. En cierta medida, un trabajo soñado, digamos, como el que yo pude haber tenido en Venezuela, yo acá no lo he tenido. Pienso que pues he explorado en distintas áreas, eh, y he tenido oportunidades de desarrollarme dentro de mi profesión, pero desde eso que llaman el freelance, ¿no? Que de hecho pues ujú, recientemente tuve la oportunidad de presentar un libro escrito a varias manos y hago parte de ese equipo de autores. Ahora mismo estoy trabajando en una investigación periodística también muy interesante sobre el tema de justamente eso, cuánto cuesta como integrarse al tema laboral para los migrantes venezolanos profesionales en Colombia. Y efectivamente, pues yo acá he estado pues en eso, he trabajado en pandemia, trabajé un montón remoto para agencias en manejo de crisis reputacionales, ujú, básicamente. He generado contenidos para páginas web, para redes sociales, pero básicamente ese trabajo así como que la empresa que tú sales todos los días con la lonchera, yo acá en Colombia no lo he experimentado. mm, Y es una situación que también para uno es fuerte, porque uno siente muchas veces, uno se cuestiona, y entre los cuestionamientos tú dices, bueno, ¿qué pasa detrás del que está revisando la hoja? O sea, no le funciona, no le gustó, no le caí bien en la entrevista, no quieren un venezolano, todo eso tú lo piensas, ¿sabes? Y entonces ujú. se te piensan como a crear monstruos también, a veces con fundamento y otras sin, de todo este tema de la xenofobia y de todo ese montón de cosas, porque definitivamente pues hay muchas realidades que uno también como extranjero tiene que comprender, y entre esas yo siempre cuento el tema de
de la cultura, porque definitivamente, pues, aunque somos países muy cercanos y tenemos muchas cosas en común, somos unas culturas bastante distintas, que incluso dentro de la misma Colombia hay muchas subculturas, porque Claro. los andinos no son iguales a los costeños, ni los costeños son iguales a la gente que está mucho más cerca de Quito que probablemente de acá. Mm. Entonces, nada, también ahora mismo estoy dando clases a unos niñitos, estoy dando clases de inglés, imagínate, Ah, qué en un bien. preescolar, un trabajo muy retador, trabajo lindo, pero muy retador porque obviamente pues son niños muy pequeños, pero es un trabajo muy lindo. Y bueno, yo en cierta medida pues digamos que tuve la oportunidad de llegar ahí a través de, bueno, aprendí a hablar inglés hace mucho tiempo, pero además de eso, yo hice una especialización en docencia, entonces ese fue como el momento de desempolvar ese diploma, porque era Mm, algo que yo nunca lo había, digamos, ejercido. mm. Entonces, bueno, no sé tampoco cuánto tiempo me corresponde estar acá en Riohacha, si es mucho o poco, si me queda más tiempo o toda la vida, pero he tratado como de todas las cosas que he hecho, hacerlas con mucho cariño y hacerlas bien. También Claro. en el tema del emprendimiento, Colombia tiene muchas oportunidades para la gente que quiere emprender Mm. y en cierta medida sortea los temas de empleabilidad bien importantes que tiene como con esa promoción del emprendimiento. Mm. Y bueno, yo, Osiris, Osiris, hay un tema que no quiero dejar que se nos vaya el tiempo sin que abordemos, y ha sido tu participación en un libro del cual quiero que nos hables más. Lo has presentado en fecha reciente y que es además un libro que nos toca, pues porque también es un libro donde se aborda el fenómeno de la migración. Por favor, danos detalles. sí, claro, ese libro se llama El otro lado de la frontera y bueno, es un libro que me tiene súper orgullosa y contenta. Mira, acá lo tengo, porque igual si tú no lo preguntabas, yo igual lo iba a decir. Bueno, este es un libro que es posible gracias a todo el esfuerzo y el patrocinio del Consejo de Redacción, que es una ONG enfocada en promover el periodismo de investigación en Colombia. Ujú. Y Consejo de Redacción organizó un taller llamado Pistas para narrar la migración, donde habían periodistas de toda Colombia, desde el norte hasta el sur, es decir, de todos los departamentos de Colombia y periodistas como enfocados en distintos temas, incluso gente que no ejerce propiamente el periodismo, sino que está como enfocado en las comunicaciones institucionales, pero que por Ajá. cierta, digamos, esto nace de un taller que se hizo como para enseñar a los profesionales de la comunicación a hacer frente y también a promover la creación de la agenda propia, porque pues muchas veces hay muchas cosas interesantes que contar de la migración, pero pareciera que solamente se enfocan como en los atracos, ahora en el cuento este del tren de Aragua y no sé qué. Claro. Entonces, definitivamente los migrantes somos mucho más que eso y es lo que recoge este libro. Yo acá tuve la oportunidad de participar con una historia y me permito como leerte acá un breve párrafo donde dice eh, que este libro nació de la necesidad de contar historias de migración desde miradas periodísticas distintas y esto creo que es la clave, miradas periodísticas distintas, porque al finalizar este taller se escogieron las 7, si mal no estoy, sí, 7 mejores propuestas de tema para desarrollarlas. Y bueno, uno de esos temas fue mi tema, que definitivamente pues yo encontré a mi entrevistado, lo tenía muy cerca y probablemente no lo había notado. Yo acá cuento la historia de migración de mi esposo, que además ha tenido la fortuna de emigrar por varios países y definitivamente es básicamente un ciudadano del mundo. Acá está recogida toda su historia. Y bueno, nada, aquí se cuenta también un poco de por qué los músicos migran. Claro. Porque uno siempre ve como los músicos, ¿sabes? Esa parte del brillo, las luces y todo es chévere y ellos siempre están alegres y son los que animan la fiesta. Pero también hay una procesión por dentro bien importante en medio de todo lo que ha sido la crisis venezolana
y ahí en esas líneas están recogidas eso a través de la historia de integración de mi esposo y también de la historia de otros músicos que se han quedado y que ahí cuentan sus razones y cuentan cómo viven y cuentan cómo su salario se convierte literalmente en 2 kilos de queso cuando les hacen el aumento, pero al mes siguiente ya es 1 kilo nuevamente. Entonces, Sí. es eso, yo quise como dar ese doble enfoque porque definitivamente pues uno muchas veces se queda como con el brillo del récord Guinness y de las orquestas y no sé qué, pero básicamente en Venezuela hay una crisis cultural bien importante que de alguna manera yo quería retratarla. Digamos, por la cercanía pues que a través de mi marido he podido tener en este mundo de la cultura, pero pues igual retratarla, ¿no? Entonces el libro fue presentado en Bogotá, en un evento que se realizó en la Universidad Javeriana, sí, Javeriana, y definitivamente muy linda la experiencia de poder compartir además con el resto de los autores, porque acá hay historias que son escritas de 7, 5 fueron escritas, 4 fueron escritas por colombianos, una fue escrita por una española que tiene muchos años viviendo en Colombia y 2 pues contada la mía por 2 periodistas venezolanos radicados en Colombia. Entonces, bueno, ahí se cuenta lo bonito y se cuenta lo feo también, porque así es Claro. la vida misma y así también es la migración. Tiene cosas muy lindas y tiene cosas muy feas. Osiris, pues siempre nos quedamos cortos de tiempo, pues uno quisiera poder seguir conversando, pero siempre, bueno, tú eres del mundo de la comunicación, sabes que todos estos espacios están limitados por el tiempo. Me quiero despedir invitándote a este ejercicio, más que una pregunta, es un ejercicio de imaginación o de nostalgia. Imagínate, Osiris, que tenemos una máquina pues tan poderosa que te puede trasladar en el tiempo o en el espacio o en ambas cosas. ¿A dónde quisieras ir? Mira, a mí sin duda me gustaría mucho volver a mis vacaciones de infancia. Yo creo que fui muy afortunada porque tuve un papá súper presente y hace poco me dejó, entonces el tema como que me toca mucho más porque Claro, eh, claro, lo entendemos. él fue víctima bueno, de todo el montón de gente que se fue en la pandemia. A mí me golpeó muchísimo porque se llevó a mi papá. Y mi papá se crió en Mérida, que además es una ciudad hermosísima. Bueno, yo tengo muchísimos años que no voy, pero los recuerdos que tengo son los más lindos. Entonces Ujú. siempre era como un lugar recurrente, las vacaciones y el cruce por el páramo, todo eso era muy lindo. Y además de eso, recuerdo que él me llevaba siempre a comer a un restaurante donde horneaban pizzas en leña. Entonces, eso es como que yo recuerdo así que crujen las leñas y un horno, no sé qué. Entonces yo tenía como 8 o 10 años, pero yo lo recuerdo intacto, todos los colores, los olores, todo. De verdad que muy lindo. Yo tuve una infancia muy linda y de verdad que sin duda Mérida es un lugar de Venezuela que me trae unos recuerdos muy, muy bonitos de, de mi niñez. Además, por supuesto, de mi niñez muy de pueblo, porque yo me crié en Keyboard. Y bueno, yo iba en bicicleta con mi mamá y no sé qué, y me sacaban a pasear en cochecito por todos lados. Y esa es una de las cosas que yo con la migración le he podido regalar a mi hijo. Él tiene su Claro. bicicleta, sale a pasear en bicicleta, porque pero en ese momento los venezolanos habíamos perdido los espacios públicos. Ujú. Y yo creo que con la migración, pues yo pude recuperar mi interacción con los espacios públicos como para rememorar esos lindos momentos de mi infancia y también para poder regalárselos a mi hijo. Muchísimas gracias, Osiris. De verdad que te agradecemos mucho y pues esta última parte además también muy sentida por ti, también nosotros muy solidarios con la situación lamentable pues que viviste de la pérdida de tu padre, pero pues haciendo como has hecho un ejercicio de resiliencia, de reinvención, pues reconectarte con esos bellos recuerdos que fue la vida de tu padre y tu vida en Venezuela en esa infancia tan feliz que recuerdas. Muchísimas Sí, no, gracias, muchísimas Osiris. gracias a ti y espero muchísimo éxito para este proyecto. Que vengan muchísimos podcasts más. Gracias.
Amigas y amigos que nos acompañan a través de la plataforma Mundo UR, en esta sinergia que tenemos desde Radio Migrante con Mundo UR, hemos conversado el día de hoy con la barquisimetana Osiris Ceballos. Osiris está residiendo desde hace varios años en Riohacha, en Colombia. La hemos tenido hoy como invitada en Radio Migrante a través de Mundo UR. Les invitamos a que se mantengan atentos a unas próximas entrevistas que estaremos presentando a través de esta plataforma. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como @Radio Piso Migrante. Unión Radio.